comenzamos esta mesa redonda. Antes que nada, bueno, quería dar las gracias a Mieses por invitarnos a esta mesa redonda. Y gracias por dejarme moderar esta bestialidad de mesa, porque si Carlas decía que la mesa que tenía era buena, respetando los asistentes de la mesa, es espectacular, ¿eh? Las tres personas que nos acompañan, ya lo veréis, somos los que somos, pero ya veréis de lo que se llegará a hablar. Y importante pues también lo que estaréis comentando ahora, ¿no? El porqué de los ODS, ¿no? Bueno, os presento. Paz Arias, licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Salamanca y máster en Salud Laboral, así como en Ingeniería y Gestión Ambiental por la UPC. Cuenta con una sólida experiencia en sostenibilidad, habiendo sido durante 18 años directora de sostenibilidad en la farmacéutica Estel. Actualmente es fundadora y asesora en AEQUO, ESG y Sustainability Service, actividad que compagina con la docencia universitaria, con la participación en conferencias y con la publicación de artículos especializados. Después tenemos a Beatriz Bayo, es licenciada en Filología Española y Filología Inglesa por la Universidad de Valladolid, es experta en liderazgo sostenible y RSC, con más de 20 años de trayectoria en grandes organizaciones como Mango, donde fue directora de RSC y Sostenibilidad. Actualmente es responsable del área de Sostenibilidad y RSC en Proden Group, consultora especializada en seguridad industrial y sostenibilidad. Es además profesora universitaria. Sonia Baluk es licenciada en Ciencias Químicas, con más de 17 años de experiencia en el ámbito de los análisis de riesgos para la salud humana y de los ecosistemas y directora de sostenibilidad del grupo Tema Litopien. Vale. Tenemos una hora, somos los últimos serán los mejores, o sea que en esta horita pues vamos a ver cómo podemos hacer. El objetivo de la mesa redonda es analizar y debatir sobre las estrategias de actuación que pueden tener las pymes a la hora de implementar los ODS, siempre desde el punto de vista sostenible, saludable y me gusta siempre añadir seguro. Como solo tenemos esta horita, yo había pensado, os proponía la posibilidad de enfocarnos en tres bloques. Un bloque inicial donde analicemos el escenario actual, en el cual pues, podamos compartir un poquito qué es lo que está pasando, el porqué de esos ODS para las pymes o para algunas de las pymes, pues como comentábamos un poquito, se es un poco reacios, ¿no? A la hora de implementarlos en las estrategias. Luego podemos entrar en un segundo bloque que hablemos de la estrategia y luego podemos acabar con un poquito de implementación. Al final de lo que se trata es de que esa barrera, ¿no? Que tienen las empresas para implementar los ODS, por intentar desde esta mesa redonda hacerles ver que los ODS pues pueden aportar algún valor también, ¿vale? Pues empezamos con el bloque cero, si queréis, desde la realidad del día a día en vuestras organizaciones o en vuestro día como consultoras o en vuestra propia empresa, ¿cómo veis o creéis que es el escenario actual? ¿Tenemos esperanza? Bueno, venimos de todas las mesas redondas de hablar de prevención, con lo que difícilmente, todo bastante negativo, pero con los ODS, ¿qué tal? ¿Hay esperanza? En su día se decía también están fuera de moda. ¿Cómo lo veis? Por ejemplo, Paz, si quieres. Bueno, pues empezando, gracias a Mieses y felicidades por los 8 años de lucha también con la sostenibilidad. Y yo creo que realmente me gusta también verlo en positivo. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en estos años, mucho. Porque si venimos de los años 2000, incluso antes, cuando teníamos los objetivos de desarrollo del milenio, que es verdad que no los conocía nadie, y yo creo que incluso preguntas ahora a personas que tienen 50, que llevan muchos años en el mundo laboral, y probablemente lo desconocen 100%, creo que desde el 2015 se dieron muchas circunstancias para que realmente los objetivos de desarrollo sostenible tuviesen un empuje fuerte. Es verdad que en el camino y en un momento pues, de volatilidad, de problemas geopolíticos, de polarización,
de temas ambientales críticos, de guerras, bueno, pues digamos que han quedado como un poco diluidos y hay que decir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además es que, claro, es una agenda universal, ocupa a todas las personas del planeta, no solamente a las empresas, pero sí que desde Naciones Unidas se veía que las empresas eran uno de los actores que tenían potencial para poder poner la sostenibilidad a nivel internacional en un punto alto. Entonces, yo creo que sí que se ha avanzado. Y si escuchamos todo lo que esta mañana se ha estado hablando y ahora por la tarde, realmente hay muchísimos proyectos que se han puesto sobre la mesa que son objetivo de desarrollo sostenible 100%. Por ejemplo, el del Hospital de Jerez es un proyecto de bienestar, va mucho más allá de la legislación, se centra en el ODS 8 porque está dentro del trabajo y en el ODS 3 porque realmente está en lo que sería salud global. Lo puedes poner incluso dentro del ODS 9 como innovación, porque es algo que se sale de los estándares habituales de lo que sería un procedimiento de prevención de riesgos laborales. Entonces, dicho esto, yo creo que lo que falta es entendimiento. El empresario no se para a pensar qué está haciendo. El empresario tiene una empresa, quiere tener negocio, quiere tener clientes, un buen producto que genere beneficios y realmente no se para a pensar en esto y después lo que le llega es que esto es música celestial, es que es esto de quitar el hambre, de que todo el mundo esté educado, que todo el mundo no haya contaminación, yo estoy por lo mío y mi negocio es otra cosa. Entonces yo creo que falta esa reflexión interna de yo como empresario, que tengo una empresa con un producto, con un servicio que está aportando un valor a la sociedad, ese valor cómo se traduce en términos de sostenibilidad y de objetivos de desarrollo sostenible. Esa es la clave. Cuando una persona entiende esto, realmente ¿quién puede estar en desacuerdo con los 17 ODS? Nadie del mundo, ni de un partido, ni de otro, ni de una persona de un país, ni de otro, porque son cosas buenas. Entonces yo creo que lo malo ha sido asociar a el buenismo a una estrategia empresarial, porque las empresas lo que buscan es una rentabilidad. Evidentemente todo el mundo tiene una empresa para ganar dinero, poder vivir, desarrollarse, hacer la vida que le gusta, viajar, etcétera, etcétera. Cuando te lo planteas en términos tan generales, tan universales, tan abstractos y encima voluntarios, no le ves la vinculación empresarial. Entonces lo que hay que buscarle es esa vinculación. Las normativas, todas las revisiones que se han hecho en estos últimos 20 o 15 años, están en términos ODS, Agenda 2030, en términos internacionales. Lo que nos demandan desde los estándares internacionales cuando tenemos obligación de reportar o cuando queremos porque nos da la gana, es en términos de ODS o en términos de sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero es verdad que queda muchísimo por hacer todavía. Hoy hablaba alguien en la mesa anterior o en la anterior de cadena de valor, que se tendría que pensar también en los trabajadores externos. Se lleva hablando hace muchos años, los ODS lo contemplan, la CSRD, los GRIs, los ASBI, todos los estándares internacionales hablan. Una empresa no puede ganar dinero a costa de tener unos trabajadores que, aunque no sean propios, estén sufriendo penurias. Y hoy siguen muriendo 3 millones de personas cada año por accidente y enfermedad profesional. Algo no se está haciendo bien y algo no se ha entendido de todo esto. Entonces falta que entren las estrategias. Entonces, ¿hay esperanza? Yo creo que sí, porque es un camino sin retorno. Es verdad que estamos en un momento complejo de regulación, pero yo creo que no es malo, porque lo que está buscando es una simplificación y buscar foco. Y otra cosa que hay que entender, igual que tú eres empresario y quieres ser empresario toda tu vida, hasta tu jubilación, la sostenibilidad te tiene que acompañar todo ese recorrido. Es decir, es un camino. No tienes que empezar por algo complejo. Empieza por lo sencillo. Pregúntate, yo como empresario, ¿qué quiero? ¿Por qué quiero que me recuerden? ¿Qué quiero haber aportado yo a la sociedad? A partir de ese momento empiezas a hacerlo fácil.
y empiezas a dejar que las personas que trabajan contigo o las personas que tienes bajo tu mandato dentro de tu compañía puedan aportar. Y luego pues hay que hacer todos los procesos, que luego lo comentaremos en estrategia, este bloque que has comentado, pero sí que es verdad que hay esperanza, que esto no es pasajero, que esto no es una moda, esto no es un traje, ni es un vestido, ni es una fiesta. Esto es una cosa seria y que cuidamos las personas y cuidamos la casa donde estamos las personas, que en este caso es el planeta en el que estamos. Si queremos mantener el tipo de vida que conocemos, no nos queda otra que vivir en términos ODS, como empresarios, como trabajadores, como ciudadanos y como administraciones, y trabajar juntos para que esto se consiga. Y creo que estamos en el camino. Falta mucho, sí, pero se ha avanzado también un poquito. No sé cómo lo ve Bea. ¿Cómo lo ves, Bea? Lo veo Allí entendemos aquel... Es que este creo que es un poquito... No Ahí sí lo más. entiendes, pero sí, entiéndelo de todas maneras. Yo creo que se oirá bastante. Es que no puede... Yo creo que este... Bueno, creo que este va mejor, de todas maneras. Bueno, primero todo gracias a Mieses, a Manel y a Carlas por la gran organización, y un placer haber estado toda la jornada y haber oído el resto de mesas, que me he llevado muchos inputs, he estado tomando nota y ha sido un placer escuchar a todos. Cuando hablas de ODS, se te vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? Y es verdad que a veces son unas cosas, sí me lo creo, pero no me lo creo, pero me falta algo. Los ODS caen como mal, creo que en algún momento han sido como mal vendidos, se ha vendido mal la idea del ODS, ¿no? Entonces creo que hace falta que nuestra obligación como expertas en los temas de sostenibilidad es hacerlos entender y explicarlos bien, que es lo que decía Paz, ¿no? No se han explicado bien, no se entienden bien, entonces sale como un rechazo un poco por esta idea de estas ideas tan utópicas, tan idealistas. Yo doy clase, como ha dicho Joan, y por primera vez hace 2 años la asignatura de RSC y sostenibilidad se hace obligatoria en cuarto, o sea, son los chavales que ya se gradúan y la han hecho en cuarto obligatoria. Bueno, vamos poquito a poco. Yo hubiese querido que hubiese sido obligatoria antes era optativa, ahora es obligatoria. Entonces hay una parte que trabajamos ODS, ¿no? Y su primera sensación es esta, ¿no? Bueno, pues es como un poco cuento de hadas. Entonces hacemos el ejercicio, el esfuerzo de decir, bájamelo a terreno, ponme ejemplos y vamos a reflexionar sobre casos muy concretos en los que te darás cuenta cómo influye las ODS, ¿no? Los ODS. Hace poco se ha cumplido, ¿no? El 25 de septiembre, decíamos, 10 años de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sacaron un informe de progreso que era un poco desalentador, es verdad. Decían que de todas las metas, de las 169 metas de los 17 objetivos, estábamos en un avance se habían cumplido un 17%. Es un poco desalentador, pero es verdad que a mi modo de ver sigue siendo la hoja de ruta, ¿no? que debemos seguir todos, principalmente por 2 temas muy importantes. Uno diría, ¿qué pasaría si no existieran los ODS, ¿no? Vamos un poco por la negativa. Existen, fenomenal. ¿Qué pasaría si no existieran? ¿Nos hemos parado a pensar esto? Si no existieran, probablemente todo este trabajo colectivo, ¿no? de aunar esfuerzos por parte de empresas, de países, de colectivos, etcétera, se perdería, ¿no? Y por otro lado, dejaríamos un poco la acción que fuera un poco según la inercia, ¿no? La inercia de, bueno, lo que pase, está bien, mis prioridades las marco yo. No, esto es lo que hacen los ODS, es que sea una hoja de ruta y una brújula común a todos, ¿no? Para saber un poco hacia dónde tenemos que ir. En esta reflexión que os decía que hacía con los alumnos, por ejemplo, las olas de calor y los incendios, ¿no? Hemos tenido incendios en Grecia, en Canadá, este verano, en la zona de Galicia, de León, en Guadalajara, ¿vale? Si esto está ocurriendo con el 1,2 grados de más que tenemos desde la época industrial, ¿qué pasará con los 2 grados? Que es a lo que pretendemos aspirar como un máximo crecimiento del clima, ¿no? Entonces ahí está incidiendo el ODS 13 de acción por el clima.
Esto en el sentido de medio ambiente. Si por ejemplo nos vamos a una implicación política, Ucrania, la invasión de Ucrania, ¿qué pasó? Todos nos echamos a temblar porque nos quedábamos sin gas. Sí que es verdad que por un lado hizo que se buscaran alternativas pues, fuera de las convencionales, un poco más sostenibles, pero esto nos puso de relieve la fragilidad y la dependencia, ¿no?, de elementos que son finitos y que además estaban como muy geolocalizados en un sitio muy concreto, ¿no? Entonces esto hace esta fragilidad que te demuestra también la importancia, ¿no?, de un acceso a la energía común para todos. Y de la parte social, ha salido hoy el dato en una de las mesas, el 1% de la población tiene más del 40% de las riquezas del mundo, ¿no? Hay una desigualdad tremenda, que esto es lo que provoca pues, los movimientos migratorios que estamos viendo, ¿no?, toda la desigualdad. Entonces ahí también tenemos unos ODS que tienen, ¿no?, incidencia en esta agenda común. Para mí es esto, es el sentido de una hoja de ruta que fomenta el trabajo colectivo y que de no existir nos llevaría a una inercia muy negativa en todos los aspectos. Sonia. A ver, no sé si llego con el micrófono. No funciona el otro. No, porque no funciona, pero está muy lejos. Perdón, yo me lo ¿Funciona? porque Pero ¿por qué no? si gritas un poquito... Ah, Sí, sí. ¿sí? ¿Se hablo fuerte? Sí, yo creo Vale. que sí, con los dos. Hola. Escuchamos bien. Ahí está. Sí, se escucha Muy bien. bien. Buenas tardes y gracias también a Mieses por la organización. Ah, se indica. Ahí está. Agradezco entonces también a Mieses por esta organización. Y respecto a tu pregunta, Joan, y lo que comentaban ellas, claro, evidentemente hay muchos escépticos y muchos desesperanzados, porque en realidad de la Agenda 2030 han pasado 10 años y han habido altibajos. Evidentemente, por motivos ya mencionados, la pandemia fue un punto muy fuerte que hizo que se viera como un retroceso los avances de los ODS, conflictos bélicos nuevos, invasión de Rusia a Ucrania, Gaza ahora actualmente, pero no obstante ello, tenemos creo que aquí una visión optimista y esperanzadora, porque ¿qué pasaría si no existiera? También hay que rescatar que es, como decías tú, seguir manteniendo nuestro estilo de vida actual, pero nuestra responsabilidad con las futuras generaciones. El planeta no es nuestro, entonces tenemos que también ser responsables y conscientes de eso. Pero como punto de, yo creo que esperanzador o fuerte para destacar, si bien los ODS todavía nos queda por cumplirlos y no sé cómo tendremos que acelerar fuerte estos últimos años, en cuestión energética es impresionante cómo en estos 10 años de agenda, por ejemplo, el consumo energético de energías fósiles ha caído drásticamente y las renovables hemos pasado de un 20% a un 40%, creo que Europa es un 47% de Europa, en España un poco menor, pero es algo que probablemente, no digo impensable técnicamente, pero aplicable, es un punto, creo que nos da esperanza, eso sí. Y respecto a la responsabilidad que tenemos, claro, los ODS son titulares muy grandilocuentes, suenan muy difíciles de entender, tal vez por ejemplo para pymes, siendo que las pymes son un motor importante en la economía para poder implementarlos. Claro, si leemos los titulares suena difícil, hay que ir desgranándolo en las metas y allí cada pyme o cada empresa, cada institución, cada ciudadano puede ver en qué ODS se ve reflejado en que pueda apoyar y contribuir. Ahí está el kit. Centralizado en lo que estás diciendo de la pyme, yo me he apuntado retorno para los empresarios. O sea, puede ser que cuando se enfocaron los ODS, al final el empresario es el empresario, ¿no? Puede ser que cuando se enfocaron los ODS esto no se tuviese en cuenta. O sea, que no se llegue a trabajar claramente el retorno real que puede tener una pyme, un empresario en este sentido. Tú dices por la aplicación de una ODS, o sea, por enfocar su estrategia. Sí, porque habláis de metas, sí. habláis de objetivo, meta, pero ¿y qué nos retorna a los posibles empresarios? O sea, decías el no hacer, ¿no? La falta de guía, pero realmente no sé si es que no estaban enfocados con ese retorno.
Claro, yo creo que sí. O con un retorno claro, ¿eh? Es que me lo he apuntado ahora cuando ibais hablando. Sí, a ver, yo creo que sí que no están pensados tampoco para un retorno empresarial desde el punto de vista que es una agenda universal, es una agenda para cualquier ciudadano del mundo. Entonces, ¿qué hacen los objetivos de desarrollo? Para mí, desde el punto de vista empresarial, tiene mucho más encaje los aspectos ASG, los ambientales, sociales, de gobierno corporativa, o ESG en inglés, que se dice. Estos criterios, como vienen del mundo inversor y la transformación sostenible realmente es un tema financiero, porque ahí sí que buscas un retorno empresarial, el empresario, sea pequeño, sea grande, se encuentra mucho más familiarizado con los criterios ESG que con los objetivos de desarrollo sostenible porque tienen ese retorno empresarial. ¿Qué ocurre? Que si tú vas a un banco a pedir capital, o vas a pedir una subvención, o quieres entrar en un tema de compras en la administración, o quieres pedir no sé qué, se te va a medir en términos ESG. Entonces, ¿qué son los criterios ESG? Los ODS. Es lo mismo. Al final, ¿qué te pide después una legislación? Por ejemplo, la ley de clima. La ley de clima no es que hable explícitamente del ODS 7 o del ODS 13, pero en el fondo es eso. ¿Y qué es explícitamente? El criterio I y concretamente el E1, que es el tema de cambio climático, que contempla todo el tema de consumos, con ratios concretos, con métricas concretas, con visión a largo plazo. ¿Qué es lo que tienen los ODS y es lo que tiene la sostenibilidad en general? Para poder entender esto tienes que pensar en proyectos que no tienes un resultado inmediato, que lo tienes que tener porque tú necesitas pagar cosas cada día, pero tu visión como empresario tiene que ser más allá. Y más allá están estos criterios donde se te va a medir por tus avances y por tus proyectos, y esto con la alineación que tengas con acuerdos internacionales. Entonces, para mí, no es que los ODS naciesen cojos, los ODS son lo que son. Es buscar desde unas Naciones Unidas, 296 países que están viendo las desigualdades, lo que ahora comentaban tanto Bea, que era, ¿qué ocurre? Es que el mundo está muy desigual, no se puede crecer cuando existen estas desigualdades, cuando no tenemos seguridad de que esta materia prima me vaya a llegar o no, cuando tenemos estos desastres climáticos. Bueno, pues los grandes problemas que tiene el mundo, que son sociales, son ambientales y son éticos y económicos, que son los de buen gobierno corporativo, la corrupción, la ética, etc. Claro, eso es para cualquiera, para un comerciante, para una administración pública, para tú que vives en un edificio de vecinos, etcétera, etcétera. Claro, la agenda es de grandes objetivos, bajados los 17 en 169 metas, que sí que concretan más. Llegar al 2030 con una reducción del 50% de no sé qué. Llegar al 2030 con una accidentabilidad no sé cuánto. Tienen metas concretas, pero son metas enormes. Claro, eso tú como empresario ni se mide ni se aporta. ¿Cómo lo mides tú? Con tu legislación local. Y si eres una empresa que tienes expansión y que tienes que pedir dinero y que tienes inversores o que no sé qué, no sé cuánto, con los criterios ESG, porque son unos cuestionarios que se busca la implicación directa desde el empresario a toda su cadena de mando y a toda su cadena de valor. Y eso tiene unas medidas concretas y eso se mide el retorno, porque si no tienes esto te tienes que buscar la vida. El primer año te puede colar, porque tú es lo mismo que cuando haces por primera vez un informe. Ese informe te empiezas a meter ahí y mirad los informes de sostenibilidad. La CSRD, ¿por qué ha surgido? Pues porque la directiva anterior, con todo lo de los GREs y tal, eran informes que no se puede hacer ninguna comparabilidad de empresas, no se puede ver evolución de ningún tipo. ¿Quién se va a leer 300 páginas o 200 de... Todo el mundo se ha comprometido con todo, pero nadie da datos de nada. Pues eso no sirve para nada. Entonces luego por otro lado nos quejamos de que nos hacen cada vez legislaciones más estrictas. Hombre, claro, si usted no aplica nada, ¿sabes? Entonces todo esto al final
tiene retorno, pero es que los ODS van mucho más allá de este retorno. Es, oiga, ¿usted cómo contribuye su empresa? Entonces, a la vez que tú, en tu empresa, tienes que cumplir la legislación, que eso ya es el 5 raspado, porque cumplir la ley es lo mínimo que se te espera como empresario. Esto, ¿cómo lo equivalo? ¿Qué palabra me acabo de inventar? ¿Cómo busco la equivalencia en los criterios ESG? Y eso me va a permitir estar en mercado. Y luego, si yo quiero llegar a todos mis grupos de interés y quiero que la gente entienda cómo es mi empresa, tengo los ODS. Entonces tengo un equilibrio entre todos los lenguajes para que la gente me entienda, porque claro, tú, al que te compra, imagínate que te dedicas a vender vasos. Hombre, al ciudadano que te compra el vaso, si entra en tu web y le hablas en términos ESG y no sé qué, pues la verdad que se le hace muy largo todo aquello. Pero si tú le dices que contribuyes al Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Salud, que además has hecho 3 programas de bienestar y que estás mejorando no sé cuánto, que estás trabajando contra el cambio climático, que has hecho tu huella de carbono, que has puesto como año base el 2000 no sé qué, y tienes el objetivo de llegar a cumplir con unas metas que requieren inversión, que requieren esfuerzo, que además vas a requerir de ellos, de las terceras personas, y les vas a pedir que te ayuden para que... ¿Sabes? Entonces entras en otro lenguaje. Y para esto, lo que mejor funciona son los ODS, porque es lo que es llano, es un lenguaje de calle, y es un lenguaje básico que todo el mundo entiende. Y que los consumidores más jóvenes, que son mucho más exigentes, porque les estamos dejando un planeta bastante, lo que ahora comentabais, de qué ocurrirá cuando esto suba 2 grados o más. Si hemos vivido este infierno de verano, yo como persona que lo viví en primera en León, que era horrible, parecía el fin del mundo, que dices, ostras, claro, pues esta gente que es mucho más joven y más exigente querrá trabajar en empresas que hagan cosas bien hechas, y bien hechas significa que se puedan medir y que se puedan expresar de verdad, y no greenwashing, que no me lo esté inventando. Querrán trabajar en empresas que sus productos sean de verdad y que generen proyectos de bienestar donde yo vengo pero puedo trabajar a gusto. Es decir, que yo creo que el retorno lo tenemos que ver desde ahí, y luego hay que buscar otras herramientas que me permiten medir, y cuando hablo de mis ODS, de verdad, decir lo que estoy haciendo y en términos de mejora, y el otro beneficio, buscarlo más en las cositas que comentaba, no sé si estamos... Sí. Al revés, lo que va a dar es mucha más coherencia a esta estrategia de organización, de la estructura del trabajo de esta organización hacia la sostenibilidad. Va a dar coherencia, va a dar sentido, es la oportunidad de seguir creciendo en ese camino, y también de descubrir también cuáles son tus fortalezas en cuanto a la parte de sostenibilidad, ¿no? Cuando te vas identificando con ciertos ODS en los que tu operación, tu negocio está contribuyendo, y bueno, al final es también una parte de orgullo de decir, pues no era consciente de que nosotros en esta empresa estábamos contribuyendo a esto, y que esto fuera una parte de la Agenda Común 2030, ¿no? Entonces hay que también, importantísimo, venderlo bien internamente dentro de las empresas, ¿no? Seguro que da un retorno, y entiendo que estamos con la conciencia siempre de intentar medir, y si no se mide no voy a saber cuál es el beneficio que me toca, ¿no? Entonces, bueno, hemos de mirar este beneficio también desde otra manera, y el beneficio que da los ODS es esto, ¿no? La oportunidad de saber dónde estoy teniendo incidencia y tener esta estrategia mucho más coherente, alineada con tus valores de empresa, que eso también lo hemos oído esta mañana bastante, ¿no? Y en este sentido siempre te va a dar un retorno. Sin haberla hecho me estáis respondiendo... Sin haberla hecho me estáis... perdona. Sí, en relación a la pregunta, si me permitís, sí. Bueno, al comentario que habías formulado respecto a si se había tenido en cuenta a la empresa, ¿por qué le puede interesar a la empresa en todo esto? O sea, yo creo que gracias a los ODS estamos todos hoy aquí reunidos. Se montó, si no me equivoco, Manel, hace 8 años Mieses, ¿no? Que de alguna manera la pretensión de Mieses es aterrizar los ODS en las pymes preferentemente. Sí. Y precisamente creo que una de las fortalezas del modelo Mieses es ayudar a trabajar a las empresas con los ODS, con este modelo sencillo de las 4 Ps, del cual uno de ellos es el profit. Y les estamos hablando de profit, y les estamos hablando de tangibles y de intangibles, y les estamos ayudando a medirlo
y hacer acciones, planificar acciones para mejorar lo que nos haya salido en la evaluación que estamos haciendo. Y al final somos una asociación que ayudamos a la pyme con un modelo muy sencillo, basado en ODS, y que ayuda a la empresa a mejorar en cualquiera de ellos. O sea que es verdad que es global y que luego hay asociaciones pues, que trabajamos precisamente para enfocarlo en empresas. Pero qué difícil, porque yo me he encontrado clientes que cuando les hablo de sostenibilidad me dicen eso es de hippies. Porque lo asocian con, no sé, con ecologismo, no lo sé, ¿no? Es decir, hay muchísimo desconocimiento todavía y hay mucha labor por hacer de sensibilización y de información. Sí, además hay tanta mala información sobre el tema, ¿no? Que todo lo que ha provocado todo el greenwashing que ha hecho muchísimo daño. Ahora poner un packaging marroncito, ya, hoy mira, esta empresa, cómo está trabajando, y a lo mejor el packaging marroncito no tiene absolutamente ningún impacto positivo, no está hecho con estas características de sostenibilidad, ¿no? O se está engañando, bueno, no engañando, pero está confundiendo mucho al consumidor final, ¿no? Pues con estos tipos de mensajes, y entonces, ¿qué pasa? Que esto crea un hartazgo. De otra vez me viene con este tema, pero es que se está trabajando mal, entonces provoca que la gente no conozca bien, al final se cansa, se aburre porque no se lo cree. Y es un poco lo que comentas, ¿no? De hippies o de... Bueno, aquí unos convencidos que son... No sé, dejo de comentar, sí, es que yo creo... Sigue cortando, en algún momento es cortar. Sí, no, porque si no nos iríamos. Si no nos iremos a... Sí, es que yo creo también, siguiendo un poco con lo que ya comentaba, es que también yo creo que hay que desvincular, quizás es la herencia antigua de todo lo que venía de la RSC muchas veces sí, en empresas, también, que se asoció muchísimo a donaciones, voluntariado, a temas de patrocinios. Entonces, a ver, está fenomenal, nadie va a decir que eso ni sea bueno ni sea malo, pero no estamos hablando aquí hoy de esto. Es decir, estamos hablando de cómo incorporar los objetivos de desarrollo sostenible o el concepto de sostenibilidad dentro de un modelo de negocio, y cada uno tiene que hacer su reflexión, porque esto no es un traje para todos. Cada empresa tiene que ver de dónde parte, cuál es su estructura, cuál es su mercado, qué tipo de producto tiene, y hay que empezar a desvincular no voy a decir tonterías, pero las cosas secundarias del negocio de lo que estamos hablando de sostenibilidad. Y no hablamos, pues lo que digo, ni de donaciones, ni de dibujitos, ni de paquetitos, ni de colorines. Estamos hablando de cosas muy serias, y aquí hay que pensar que tenemos que visualizar un largo plazo con un equilibrio de esas 4 P's. No me puedo poner foco en ahora ponerme a cuidar el medio ambiente como un loco cuando estoy despreocupando el negocio, estoy despreocupando las personas o estoy despreocupando el profit. Tengo que equilibrarlo todo y entender que esa es la única manera de trabajar de futuro. Tengo que hacerlo, además, todos los años. No hace falta que me vuelva loco el primero, pero hay que tener un plan. Hay que tener una cabeza mueblada de hacia dónde voy. Hoy no puedo patrocinar el equipo femenino, mañana dar una donación a los niños pobres del barrio, luego el siguiente año las cosas no me van muy bien, deja la donación. Es que eso no es sostenibilidad. No, de hecho. Eso no tiene nada que ver con los negocios. Estamos hablando de dónde compras tus materias primas, cómo cuidas a tus proveedores, cómo cuidas a tus empleados, qué nivel salarial tienes, qué nivel de igualdad promueves dentro de tu organización, qué tipo de producto estás dando, qué información das al consumidor, cómo informas de tus resultados, etcétera, etcétera. Estamos hablando del negocio puro y duro en términos no solo económicos, sino en términos ambientales, sociales y éticos. Y esto hay muchísimo camino y cada uno tiene que ver de dónde parte. Hay unos que parten muy bien de ética, otros parten muy bien de medio ambiente y otros parten muy mal de todo, y no pasa nada. Y luego lo otro es también ese miedo que hay a veces a dar información. Nadie te está exigiendo que des una información fabulosa. A veces es mucho mejor dar una información que no has cumplido 100% en algo, no has llegado al objetivo, pero tú vas a seguir trabajando en él. Y eso genera mucha más confianza, genera mucho más valor y da más credibilidad a lo que haces que llenar una revista de tonterías todos los años.
para no decirnos nada, que al final se quitan las ganas de leerla. ¿Sabes? Entonces yo creo que hay que hacer muchas reflexiones y entender muy bien de lo que hablamos, porque si no es perder el tiempo. Es que si no, para eso están las leyes, criticamos luego las leyes de que son todas malísimas, y entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Cada uno lo que queramos. Ahora que hablas del punto de partida, y lo relaciono con una de las preguntas, una pyme que quiera implementar los ODS en su estrategia, ese punto de partida, ¿qué barreras creéis que pueden? Sonia, por ejemplo, empiezas. Creo que la barrera principal es el no conocimiento, el desconocimiento. Una empresa se enfrenta a ver cómo en la estrategia puede implementar sostenibilidad y ante el desconocimiento se ve el abismo. Y como dice ella, en realidad mirar, cada uno en su empresa conoce su empresa, conoce sus fortalezas, sus debilidades y ahí puede cruzar en su estrategia la parte de sostenibilidad. No sé si me dejas comentar ejemplos del tema o lo digo a posteriori. Luego en la porque te digo que implementación, en el caso práctico. En la implementación, aceptas sí. Así no nos desviamos de la estrategia. Un pequeño comentario sobre el greenwashing. La verdad que esto Europa lo está haciendo bien, porque claro, con el hartazgo que dices tú de la gente que empieza a hacer publicidad engañosa, porque sí, es publicidad engañosa, porque algunas empresas lo pueden hacer por desconocimiento y otras lo hacen conscientemente. Por suerte Europa sí que empieza a sancionar cuando detecta estos casos. Así que, y todo el prestigio que una empresa se puede ganar utilizando publicidad engañosa y greenwashing puede caer en precipitado, o sea, muy fuertemente. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso que se hace de esto. Y otra cosa también de Europa, cuando dices cómo poder medir, o sea, no todas las empresas estamos en las mismas condiciones, pero tampoco estamos todas obligadas a ser maravillosas de aquí a mañana. Pero por ejemplo, justo Europa, ahora a finales de julio, que recomienda los informes voluntarios de sostenibilidad, esto es una hoja de ruta. Cada empresa lo puede ir adaptando según las medidas, según las disponibilidades, según el objetivo que se plantea. Pero Europa en eso impulsa muy bien este camino, así que, bueno, yo soy las herramientas, optimista. un poco Sí. marca las herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Sí. ¿De alguna otra barrera así? ¿Desconocimiento? Desconocimiento básico. Desconocimiento seguro, sí. Y mira, siendo muy práctica, es verdad que las pymes tienen, no sé, tantas dificultades por otros lados, ¿no? Que de repente le vienes tú con los ODS y dices, bueno, ya es lo que me faltaba es ahora dedicarme a esta, la BT30 ODS, ¿no? Que cuando tengo, pues no sé, dificultades de encontrar gente para esto, o sobre todo son de la cadena de suministro de grandes empresas que tienen muchas exigencias hacia mí, entonces ahora no me vengas con los ODS, ¿no? Entonces creo que es un poco de las múltiples exigencias que reciben por varios inputs, entonces pues están como un poco saturadas, tienen menos recursos que a lo mejor unas grandes, entonces las pymes se ven un poco más ahogadas como para dar respuesta a los ODS. Pero por otro lado, creo que las pymes tienen una ventaja y es que por su tamaño creo que les permite ser mucho más ágiles y adaptarse más rápido a todos los cambios que puedan venir, ¿no? Y entonces creo que eso en ese sentido es bastante importante. Y luego también las personas de todas las pymes son, que es siempre el foco y la base de nuestros 4 PDMS, ¿no? Las personas, creo que tienen un sentimiento más de compromiso hacia la empresa donde trabajan, y ahí sí que creo que es un recurso muy bueno para sacar adelante también todos los ODS que se plantean. Entonces sí que hay obstáculos, pero también hay ciertas ventajas que les permiten sacar adelante el tema. Muy bien. ¿Me dejas hacer un...? Venga, va. Súper rápido. Es que no me llega un poco a la nada el tema de la ecología y en la sostenibilidad. No, es súper evidente y súper gráfico. Los perfiles de recursos humanos que están entrando ahora en los equipos de sostenibilidad son súper técnicos. O sea, ya no es un RSC de donativos, no sé qué, es que ya no tiene nada que ver con eso. Es muy técnico el perfil que está entrando en los temas de sostenibilidad. No todo el mundo te calcula una huella, un impacto de biodiversidad o una crisis hídrica, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son otros niveles. Claro, en respuesta a lo que viene a nivel de regulación. Claro, evidentemente no te pasa por ahí. Sí, yo creo que también una barrera es la visualización del retorno. Lo que ahora antes comentábamos, claro. sí, y luego también la falta de implicación del
dirección. Siempre es, Pepito, mira a ver que de esto que estoy oyendo mucho, ¿qué tenemos que hacer? Pero la gente no se implica. Entonces, cuando tú no te implicas a nivel de negocio, seguro que para ir a un banco va el jefe, o el director, o el dueño. Pero para un tema así es al que siempre, no más hippie, pero sí aquel que es más social, ambiental, que parece que no. Entonces, claro, ahí no cala en el negocio. Y entonces, claro, entre que no se implica y no visualiza retorno, barrerísima. Claro, entonces me estás diciendo que estás hablando de liderazgo. O sea, estás hablando de liderazgo sostenible. Por ejemplo. Que la persona de arriba tendría que estar sensibilizada con... Totalmente. Es que yo creo que ¿cómo puedes tener un negocio donde tú no sabes lo que realmente quieres de ese negocio, pero luego quieres hacer ver que haces cosas? Entonces necesitas liderazgo, necesitas creértelo, necesitas implicarte y necesitas después transmitir y poner herramientas, evidentemente. Luego las cosas hay que hacerlas profesionalmente, ¿vale? Hay que hacerlas como toca, de la manera que toca y con las medidas que toque, en los planes. Y si tienes después normas de gestión y lo que sea. Pero la primera es saber que lo quiero, entender que lo necesito y ponerme a ello. Pero claro, si esto no ocurre, pues las cosas no suelen salir. Porque muchas veces yo lo que veo en las empresas es que se lo cuelgan a alguien que normalmente es o de recursos humanos o de HS o de calidad o algún área, pero que está tan alejado de la toma de decisiones que es inviable. A ver, haces cositas, proyectitos bonitos que tienen repercusión, que además normalmente te los han pedido y lo necesitas, entonces se ponen los medios, pero de ahí no pasas, ¿sabes? De ahí no pasas. Entonces, si no hay liderazgo, y evidentemente necesitas gente creyente, es que si te ponen a un capataz, que es el director de no sé qué, pero que tiene otras exigencias, porque probablemente a nivel de comité de dirección o a nivel de consejo de administración, le están pidiendo lo que transmite. Más kilos, más países, más no sé qué. Va estresado, ahogado, como para ponerse, ya no digo hacer, porque luego muchas veces es lo que os digo, es que ya hacen muchas cosas. Cuando haces un gap análisis, salen cantidad de temas que ya los tenéis. Los tenéis incluso hasta dentro de vuestra cultura organizativa. Lo que no lo sabéis es expresar en términos de sostenibilidad, pero los tenéis. Pero hay otras cosas que queréis hacer ver que tenéis, que ni de sobra tenéis y no se sacan tan fáciles. Entonces el liderazgo es clave, pero como toda la vida. Cuando eres padre tienes que ser líder porque no eres un colega de tus hijos. Son tus hijos y les quieres llevar por los caminos, no irte de fiesta con ellos a tomar unas cervezas. ¿Sabes? Entonces yo creo que para mí el tema lo ha comentado, bueno, yo creo que las tres hemos insistido en lo importante que es entender. Y luego esto, cuando lo he entendido, lo meto en el negocio. Y no es tan difícil, ni va a requerir tantos recursos. Y son proyectos, unos más difíciles, otros menos, pero nadie me dice que lo tengo que tener mañana. Ahora, si quiero ser sostenible, pues en algún momento lo voy a tener que hacer. Y tengo que ser, además, pues poderlo decir. Y decir algo que cuando me comparen con otras empresas similares a la mía, saber dónde estoy. Porque eso además lo quiere saber el grupo de interés, lo quiere saber el consumidor, lo quiere saber la regulación, lo quiere saber mucha gente de fuera. Y tengo que ser transparente. Entonces yo creo que sin liderazgo no se consigue nada. Y luego conocimiento. ¿Sería el punto de partida de la integración de ODS en la estrategia? Yo creo que es el primero, porque además, si un proyecto, cuando vas a... La estrategia de negocio todo el mundo la tiene hecha, porque todo el mundo tiene una empresa para vender algo o dar un servicio. Entonces, cuando tú quieres en ese negocio incorporar sostenibilidad, tienes que tener esa apertura. Hay gente que la tiene de manera natural, como hay gente que toca un instrumento de manera más natural y otros una vida, pero hay gente que no. Entonces, lo primero tiene que ser, yo creo que normalmente tienes que darte cuenta, o porque ves que las tendencias son estas, porque cualquier CEO, cualquier persona que esté en una empresa, para ser competitivo, pues todo el mundo mira tendencias.
Y tú ves que los temas de digitalización, sostenibilidad, innovación son tendencia en cualquier compañía. Entonces, a partir de ahí, el liderazgo. El liderazgo para dejar que la gente crea ese equipo, porque esto romper silos. ¿Qué es esto de que lo lleven de recursos humanos? Si es que recursos humanos tampoco, bastante tiene con lo que tiene cada día, ¿eh? Luego recursos humanos igual no trabaja determinadas métricas o tiene que hacer unos, qué rotación tenemos, qué perfiles, si es más de jóvenes, de mayores, si es más los primeros años o tal. Luego ya afinas, pero afinas en cualquier área de la compañía. Y aquí se necesita trabajar con un equipo, que normalmente tiene que ser el equipo de dirección o llama el equipo de sostenibilidad o como quieras, que todos trabajamos en lo mismo, que es en esta empresa, no en prevención, no en medio ambiente, no en recursos humanos, no, la empresa somos todos. Y los temas de sostenibilidad son de todos, porque es cómo nos están viendo, cómo queremos que nos vean, cómo nos van a medir y cuánto vamos a tener de profit de todo esto. Entonces, o lo tienes o no lo tienes, y si no tienes liderazgo, pues lo que te digo, y no quita que a lo mejor va saliendo de paso, hasta que esto no te dé, yo creo que llegará el momento en que esto no te dé de sí. Y perdona, la definición entonces de liderazgo sostenible, Sí. ¿en qué consistiría? Yo diría que en tener un pensamiento, abandonar el cortoplacismo y ser muy valientes para integrar en la sostenibilidad, en la toma de decisiones como motor de progreso de la empresa. Pero hay que ser valiente, hay que creérselo y dejar los hilos y aceptarlo como una parte de aportación de valor y una empresa con propósito. Por supuesto, siempre lo digo, la empresa, su primer propósito, su primer objetivo es ganar dinero. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Entonces yo creo que hay que abandonar esta idea de cortoplacismo, mirar un poco más lejos, ¿no? Y ser valientes para adoptar esta sostenibilidad, estos criterios de sostenibilidad dentro de tu empresa en la toma de decisiones y así liderar la empresa desde ya una base de una conciencia y un compromiso en este sentido, ¿no? No es fácil, ¿eh? Yo creo que hay que tener unas actitudes y aptitudes que no todo el mundo tiene y entonces no es un papel fácil. Creo que es un papel de una persona o de un equipo o de una empresa que quiera ser muy transformadora, con una actitud muy positiva. También supone un trabajo interno de colaboración, ¿no? Entre esos hilos que tú comentas, ¿no? Abandonar esos hilos, pero cómo se acaba con los hilos, trabajando y haciendo mucha colaboración, buscando adeptos dentro de las empresas, adeptos, influencers, embajadores, como lo queramos llamar, pero personas que creen en eso y que te van a ayudar a potenciarlo, ¿no? Y sobre todo tener también unos valores, esto se ha dicho esta mañana también en alguna de las mesas, ¿no? Unos valores que representan tu empresa que tú seas capaz también de transmitirlos porque son tus propios valores y también los crees y los promulgas, ¿no? Creo que es esto, evitar esta visión de corto plazo de profit únicamente, ¿no? Y adoptar esta sostenibilidad, estos criterios de ASG en global dentro de la toma de decisiones de la empresa. Sonia, ¿cómo lo verías? Sí, a mí me gusta poner el ejemplo base, o sea, bajar a tierra con ejemplos. En el caso del tema Lito Clean, la empresa donde trabajo, como pyme, cómo incluye los ODS en nuestro propio core business. Porque nosotros hacemos seguridad industrial y medio ambiente, entonces evidentemente nuestro foco es en la protección del planeta y las personas, y cómo hacemos que la sostenibilidad transversalmente sea parte de nuestro negocio. Me gusta poner como 3 casos. El ODS 3 de salud y bienestar, nosotros hacemos descontaminación de suelos y aguas contaminadas. Esto hace que podemos mejorar la calidad del aire, y esto implica en reducción, justamente el ODS 3, en reducción de enfermedades relacionadas con contaminación. Entonces nosotros no solo implementamos técnicas de descontaminación que sean desde la base de ingenieros efectivas, sino también vemos la parte que sean remediaciones o descontaminaciones resilientes y sostenibles. ¿Esto qué es? La parte técnica le sumamos lo que es la vulnerabilidad climática. O sea, si nosotros hacemos remediaciones en toda España y en otros países, tener en cuenta si va a ser una zona de alta sequía o de posibles inundaciones. O sea, esos parámetros los tenemos incluidos en nuestras propias actividades diarias. Y además, no solo la parte técnica, sino
o sea, no todo lo que es energético, consumo de agua, gestión de residuos, pero sino también la parte social y ética. O sea, cada solución técnica le sumamos todo el análisis de sostenibilidad. Eso es como un caso que nos da orgullo de poder decirlo, que por eso que es el negocio y que le sumamos sostenibilidad. Otro ODS que también me gusta mencionar es el 7, el de innovación. Nosotros tenemos un centro de innovación en Rubí que tiene un laboratorio. Tenemos un laboratorio que hace tratabilidad de muestras para que justamente nuestras remediaciones sean optimizadas. Eso hace que estemos invirtiendo en innovación y mejora nuestras remediaciones. Intentamos hacer bioremediaciones, fitorremediaciones, o sea, que esto es como el mensaje esperanzador, que el negocio, el objetivo final se sigue cumpliendo y seguimos protegiendo el planeta. Y otro ODS que también me gusta mencionar es el 5, el de igualdad de género. No es esto como a veces se dice palabras bonitas, sino que lo vivimos. En la compañía somos muchas mujeres, hay muchas mujeres en puestos de decisión. De hecho, tenemos directora financiera, directora de recursos humanos, directora de departamento técnico, responsable de calidad, mujer. Nuestra CEO, nuestra consejera delegada, Begoña Mundó, es mujer. O sea, tenemos en la práctica mucho empoderamiento de mujer. Y después también participamos, que también es como ejemplos prácticos de cómo una pyme puede implementar ODS. Hemos participado hace creo 4 años con la Cámara de Comercio de Barcelona y ODE, el Observatorio de la Mujer en la Empresa, en la elaboración de un manual de lenguaje no sexista. Al principio parecía como un ejercicio raro, pero hicimos una revisión transversal de nuestra documentación, departamento administrativo, compras, técnico, de cómo hacíamos lenguaje, cómo invisibilizábamos a la mujer. Y tuvo un impacto muy importante porque lo empezamos a implementar y vamos valorando su implementación año a año, en documentación de toda la empresa, y una muy buena recepción de nuestra gente y también de los de afuera que saben de esta actuación. Así que esos son como ejemplos. Y después del día a día, o sea, porque a veces uno piensa en lo de ese como algo muy disparo, muy diferente, pero en el día a día, hacer campañas de no uso plástico en las oficinas, o bueno, estos tipos, tratar de digitalizar todo lo que se pueda. Esto implica transparencia, menos uso de insumos, papel, tinta, todos felices porque también nos agiliza la vida. Esas son como las que se lleva como en el ADN de nuestra empresa. Pero en cuanto al liderazgo, creo que lo principal es tener la visión, es decir, el camino es este, tenemos que ir ahí. O sea, creo que es la visión de los empresarios la que se necesita. Hay un ejemplo que no es de Litoquín ni del tema, pero es de Cataluña y creo que es un ejemplo también importante cómo se transforman el consorcio de la zona franca de Barcelona, como siendo una entidad como de una industria tradicional. En los últimos 6 años hizo una transformación, un vuelco. O sea, se transformó hoy en día en un referente de inteligencia artificial, de digitalización, y ha puesto su foco en ODS en su estrategia. Entonces también fue esa visión que han tenido para transformarse. O sea, que también me gusta dejar como estos mensajes esperanzadores, positivos. Muy bien. Introducimos una pregunta. Sí, un par de preguntas Un par de preguntas. Habláis mucho de desconocimiento, que creéis como que el gran fallo es el desconocimiento, pero yo me paro a pensar si los ODS al final son 17, ¿no? Y tienen todos estos subíttems que especifican mucho más pues, los fines, bueno, los objetivos que hay detrás de los ODS, pero mi pregunta es si no creéis que el fallo también está en guiar desde los ODS, es decir, que den un poco más de instrucción y de dirección a las empresas para que entiendan cuáles son las maneras en las que pueden implementar estos, lo que sea, en términos de sostenibilidad. Eso es por un lado. Si creéis que el fallo quizá viene desde arriba, desde cómo se ha implementado, cómo se ha explicado al mundo, ¿no? Estos ODS. Y por otro lado, a nivel práctico, y para hablar seguido y ya está, que va un poco en referencia a lo que estabas explicando tú, Sonia, ahora de la organización con la que estás. Yo quería preguntar, porque muchas veces en términos de pymes
hablamos mucho de, bueno, que el profit es muy importante, ¿no? Porque van a tope y no hay tiempo para pensar en sostenibilidad. Me gustaría proponer un ejemplo práctico que es una empresa, una pyme familiar de venta de pintura que quizás son 5 empleados, ¿no? Y bueno, que tienen lo que venden de pintura pues sería lo más económico que hay en el mercado, porque también es lo que más vende, porque es lo más barato, y que después lo que hacen a nivel de gestión de desecho de pintura es muchas veces tirarlo por el desagüe, ¿no? En lugar de hacer toda la gestión de desechos que tienes que pagar una pasta para llevarlo al contenedor adecuado, que se haga el trato adecuado y demás. Entonces me gustaría saber cómo vosotros pensáis que una pyme que plantea su negocio así porque no tiene, o sea, porque necesita ese profit y no tiene para probar cosas alternativas, cómo haría los pasos para aplicar los ODS. A mí me gustaría... Como decía ella, en realidad las pymes o justamente a veces tienen esa flexibilidad de adaptar los cambios más rápido. De hecho, el caso que dices tú de por ejemplo, gestión de residuos o este tipo de mejoras, también hay muchas, hay que pensar que en Europa hay muchas ayudas que se pueden, cupones verdes o aquí en Cataluña o en diferentes comunidades autónomas, y hay mucha ayuda a pymes para este tipo de adaptación de gestión de residuos, por ejemplo. O sea, en este caso, en las pymes sí que siempre es darle la vuelta y buscar, porque siempre hay oportunidades. Por eso siempre la parte de desconocimiento es, esto es muy difícil, esto no lo enfrento y por eso sigo a la vieja usanza. Pero no, hay que, y esa es la parte de la información. Saber, buscar ayudas, financiamiento y darle la vuelta. No, bueno, como explicaba en el caso del hospital de Jerez de la Frontera. Los cambios a veces no requieren grandes inversiones, solo pensarlo. Y cuando hay pequeñas empresas con más compromiso, muchas veces el objetivo se logra más fácilmente. Sí. Sí, yo te iba a comentar, empezando por la última pregunta, la de los estos. Yo creo que, claro, hay cosas que es cumplimiento legal. Claro, hay cosas que tú no puedes tirar por la claveguera. Es decir, si eres un empresario, tienes unas obligaciones mínimas que se te dan por hecho. Ya no hablando ni de ODS ni de nada. Simplemente eres un empresario y hay que cumplir con una serie de criterios. Tú no puedes dar un producto más barato porque no gastas en residuos. Eso es ilegal. Entonces eso ya hablaríamos en otros términos. Y después de la parte de conocimiento, si tú eres empresario, hay muchísima información, de verdad, es abrumadora. Yo creo que además hay más de la que nos podemos leer. Tienes el Pacto Mundial de Naciones Unidas y concretamente pues en España hay una oficina y en 70 países que de verdad te hacen cursos gratuitos, publicaciones, guías. Luego tienes organizaciones como Mieses que también hace sus guías, tienes muchísimas, ahora no nos podríamos aquí a parar, pero realmente si tú eres un empresario, tu motivación también tiene que ser estar al día. No puede ser que yo sea un empresario y no me entere de nada del mercado respecto a mi actividad. Porque entonces, ¿qué tipo de empresario soy? ¿Sabes? Entonces yo creo que aquí hay que también mirarse el ombligo y decir, oye, yo me tengo que actualizar, porque si no, ¿qué pinto en el mercado? Por ganar 4 perras vendiendo 4 pinturas, que además cualquier día me va a caer una sanción, porque es que no se puede tirar ni tintas, ni productos químicos, ni nada, porque además es justo en contra de los ODS, pero ya no como empresario, como ciudadano del mundo a mí me fastidiaría tener un vecino que está tirando esto y yo me bebo después el agua. Pero en la práctica... En la práctica, si ocurre, lo que te quiero decir es que entramos en otro nivel de inspecciones y de vigilancia, de autorizaciones y licencias ambientales, de empresas. No puede ser que haya empresarios ni corruptos, ni medioambientalmente que generen problemas, ni éticos. Claro, es otro nivel. Cuando hablábamos ahora de ODS ya hablamos de gente que tiene una empresa, que se pelea todos los días pues, con una regulación compleja para mantenerse en el mercado y que tiene otras herramientas para llegar a los consumidores haciendo las cosas bastante bien, sin gastar mucho, y simplemente conociendo todo esto, tener un negocio mucho más saneado desde el punto de vista de responsabilidad y sostenibilidad. Luego sus habilidades comerciales se supone que las tiene como empresario, pero claro, nunca
En ningún caso estamos hablando de empresas que infringen, porque es que ahí ya no entra la sostenibilidad, ahí ya estamos hablando de otras cosas. Es verdad que hay muchas, es verdad que hay muchas pymes que desconocen los requisitos legales que le aplican. Entonces, cuando tú haces revisión de requisitos legales en pymes y les empiezas a decir, es que te aplica esto, esto, esto y esto, pues alucinan, ¿no? Porque dicen, es que esto lo desconocía que me aplicaba, ¿no? Entonces, hay bastante desconocimiento en la aplicación de los requisitos legales, ¿no? Y claro, el desconocimiento no te exime de la responsabilidad, ¿no? Entonces, esto es de las primeras cosas que cuando vamos les decimos. Desconocerlo no te exime, ¿no? Entonces, de conocerlo y a partir de aquí tomar decisiones, ¿no? Si decides tirarlo a la claveguera, pues es una decisión tuya, ¿no? Albert, no sé si querías preguntar algo. Mucho, Perdón, No, es que Matón fue... No, pero Albert también... es que he visto... Un súper apunte rápido. Tenemos 6 minutos. Es que no sé si ya no me deja. No sé si el moderador... Sí. No ve. No sé si... Perdona, Es que no sé si el moderador... La mesa redonda está ya, ¿eh? No sé si el moderador del moderador me cortará, pero... No, es que... Hasta el cuarto hay tiempo. Súper rápido. A ver, Lo que preguntaba ella es un caso clarísimo de falta de liderazgo sostenible en esta empresa. Claro. Tal cual, ya está. A ver, Albert Barro. Ya no me acuerdo porque, primero, si tenemos que sabernos, hablo como empresario, me disfrazo de empresario. Soy miembro de Mieses, soy ingeniero, soy compañero de Sony, etcétera, etcétera. Igualdad de género. Hace 40 años nació Tema. Nacimos con igualdad de género, sin saber que era un objetivo, sino que era tomar decisiones en función de encontrar la mejor persona que encontrábamos para cubrir una necesidad dentro de nuestra microorganización. Empezamos 2 personas, somos 250, ¿no? Solo me acuerdo a final de mes, es igual. 1. 2. Uno de los problemas de los ODS es que cuando te los pones delante son una montaña, son un Everest. Y lo primero que se te ocurre es, si no eres alpinista, es salir corriendo. Mira, para allá, joder, macho. ¿Sí? Y lo que falta, seguro, Sonia ha hablado de algunos casos, es esos titulares tan solemnes y tan inalcanzables. Mira, chavalín, vente para acá. Cojamos uno. Este es tuyo. ¿Vale? Vale. Y este tiene esto y esto. Como cuando empezamos la carrera y teníamos el programa de estudios de toda la carrera, pero empezamos en la primera lección, por ejemplo, de álgebra. Y nos explicaron una teoría que no entendíamos nada, os lo garantizo. Y cuando hacíamos 2 o 3 problemas, mira, nos gustaba, ¿sí? Y ahí hasta acabar las 40 asignaturas que estudiamos. Es decir, cada objetivo, cada ODS, si sirve el símil, es una carrera que tienes que empezarla despacito. Si no, te suicidas con lo que tengas más a mano varias veces. Un cuchillo, un revólver, etc. No, solo era... Y este trabajo, y lo hablo desde la vivencia personal también, es muy necesario para no asustar al respetable público. Sí, es que eso es que lo está que haciendo comentábamos. de forma inconsciente, permíteme que este delito ambiental que acabas de decir. Que si contaminamos el agua, viene el litorino y te la limpia enseguida. Pero tú lo estás enfocando, entiendo, desde un punto de vista de liderazgo sostenible. O sea, también. Porque en su momento decidisteis que implementabais los ODS en vuestra estrategia, con todas las barreras que esto comportaba. Sí. Y digo, desde una experiencia, en estos 40 años, cuando el tema nació, se decía, si una empresa no es segura, no tiene futuro. Hoy en día se dice que no es sostenible, no tiene futuro. Y se pasó
y lo recordáis algunos, que el jefe de seguridad, que era como el portero de fútbol en los partidos de calle, que era el que no sabía se ponía de portero, y os habla un portero, bueno, ¿verdad? Ponían de jefe de seguridad, responsable de seguridad, al tonto de la clase, dependiendo de él, menos tonto que él, ¿vale? Y se pasó a organizaciones, las grandes organizaciones, en donde la seguridad se pasó a depender de la dirección general. Luego ha cambiado, ha ido bajando, ¿vale? Pero para liderar un cambio importante hacia esto. El paso siguiente se fue lo mismo en medio ambiente. Quien valía, valía, el que no, para cabo, o para responsable del medio ambiente. Hoy en día no. Hoy en día no. Porque se ha valorado, o sea, se ha valorado la importancia de todo esto. El paso siguiente lo dice la palabra, sostenibilidad. Si no somos sostenibles, no nos aguantaremos, nos caeremos y nos mataremos en la caída. Por tanto, o por ahí o a la calle. Sí. Aquí la diferencia al ver es que no es un tema como era seguridad o medio ambiente, que pones un responsable, sino que claro, puedes tener un líder, pero aquí necesitas que todas las direcciones trabajen a la una. Y antes ya comentábamos, quizás muy rápido, lo del gap análisis o el ejercicio este inicial. Por supuesto, de los 17 objetivos y de las 169 metas, tienes que reducirlo a lo prioritario y estratégico. Sí. No me voy a dedicar yo ahora a promocionar el fútbol femenino si no tengo nada que ver con fútbol ni con nada. Igual es más importante un tema de descontaminación o un tema de personas trabajadoras o de cadena de valor, derechos humanos, no sé. Por eso cada persona se tiene que buscar su traje. Aquí tienes un esquema, existen muchas herramientas, el mercado está lleno de cosas, pero cada uno tiene que hacer su análisis, su ejercicio, y eso no se lo va a hacer nadie. Le pueden ayudar, pero el compromiso es el empresario con sus equipos. Y ahí es donde está ese liderazgo, que si no está, es lo que hablábamos, que se quedará en cositas pequeñas, que bueno, mejor hacer cositas pequeñas que no hacer nada, pero evidentemente no vas a despegar. Y antes has dicho una cosa que es, y ahora lo has repetido, que es la transversalidad de todas estas acciones. Yo te he dicho que se nombraba un responsable de seguridad, pero al mismo tiempo se pasó a la cultura, al mismo tiempo, de seguridad, como había carcelitos, la seguridad es cosa de todos. Pues es lo mismo. El medio ambiente es cosa de todos. La sostenibilidad es cosa de todos. Es cosa de todos. Ahí vamos. Ya estamos. No sé si... Sí. Ay, perdona, sí, querías hacer una pregunta. ¿Estamos en tiempo? Sí, sí. Vale. Muy brevemente, porque bueno, yo... No. Se lo han dicho, se está claro. Desde el punto de vista... Yo doy clases a personas mayores en la universidad para enseñarles cosas que nadie les ha enseñado respecto al tema de seguridad química, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo que he tenido empresas pequeñas, con el caso que tú has comentado, en verdad, bueno, tampoco era criminalizarlos en realidad, porque se me viene a mí una imagen que la misma empresa que vende la pintura vende el ácido sulfúrico para cuando se le atasca el bate, y te vende la verdina, que es hipoclorito puro, para el tema de... Entonces, bueno, ellos no tienen esos conocimientos de que el sulfúrico necesita tal, y encima no me lo mezcles y me lo almacenes en el mismo lavadero que el hipoclorito, y evidentemente, pues el día de mañana, fulanito o fulanita, se le va a ocurrir el hecho de decir, leche, pues tengo el bate atascado y encima con verdín. Y me va a provocar una muerte. Entonces, bueno, claro, es muy difícil de eso, porque eso es verdad que debería de venir desde arriba. ¿Cómo le dices tú a una pyme los riesgos que tiene? Muy difícil, tú no sabes los riesgos que tiene el aparato de los mosquitos de la marca X que vende Mercadona, que es cancerígeno. Sí. Lo usa. En España lo único que te obligan es a etiquetarlo. Entonces,
Bueno, es difícil, desde arriba haría falta más concienciación a la pequeña empresa de qué es lo que realmente está vendiendo. Estamos ya fuera de tiempo. Conclusiones, 3 palabras. Va, que la gente se vaya con 3 palabras así y ya está. Sí, pues 3 palabras, un poco más. O una cada una. No, yo creo que hay que pasar a la acción con conocimiento y con implicación. Si no, esto no... se empieza pero mal. Y yo creo que aquí Federico Mayor Zaragoza, que creo que es un poco en honor a él, yo creo que fue un gran ejemplo que sigue vigente hoy, que era aquella coherencia donde los valores iban a la acción. Y yo creo que es lo que falta, ¿sabes? Hagamos las cosas con sentido común, bien hechas, porque nos va a costar lo mismo y encima los resultados van a ser mejores. Más de 3 palabras, perdón. Sí, perdón. Yo diría transformación, los ODS ayudan a la transformación consciente de las empresas. Vale, transformación. ¿Y Sonia? Ahora yo, sostenibilidad no es filantropía, es como dijo Albert, sostenibilidad, mantenernos, es sostener, no es filantropía, es estrategia empresarial. Perfecto. Pues